manera tiene que tener una brújula, ¿sí? Y cuando hablamos de brújula es esto, es el norte, ¿no? Es el de north, como lo llaman, ¿no? Ahora, en función del tiempo, de alguna manera se pueden determinar esfuerzos o breakthroughs o saltos cuánticos que de alguna manera determinan el propósito pues, de cualquier organización que de alguna manera es llegar de un estado actual, la radiografía actual, que justamente los indicadores que ustedes están en este momento extrayendo, generando, dándole seguimiento, les permite validar, oye, ¿cómo voy? El indicador es como... Las organizaciones son como nuestros sistemas. Tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema, ¿no? O sea, digestivo. Todo está conectado y de alguna manera nosotros para poder medir el desempeño de esos sistemas, ¿cuál es? Análisis de laboratorio, ¿no? De la misma manera los sistemas tienen que tener ese cierto esquema de análisis que les permita a ustedes poder determinar y tomar decisiones más asertivas. Asertivas en el sentido de que midan lo que realmente agrega valor en su proceso, estratégicamente hablando de su proceso y obviamente manteniéndolo, ¿no? Hablando de en condiciones, la peor condición en la que estamos es la de hoy. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer y que siempre tenemos que cuestionarnos con nuestros equipos de trabajo es ¿qué vamos a hacer el día de mañana para ser diferentes y estar mucho mejor de cómo estamos el día de hoy? Y esa es la labor del director, del CEO, estar viendo hasta dónde y dónde están los icebergs, que no nos pase lo que le pasó al Titanic, ¿no? Poder tener la brújula indicada, un faro que nos permita darle rumbo. Y justo estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como directores, CEOs, gerentes? ¿O qué está haciendo su gente, sus directores, sus CEOs, ¿no? Para de alguna manera darle un proceso de administración diaria, pero que de alguna manera también haga que esos mismos procesos de administración generen un proceso de mejora continua y que a razón del tiempo, el nivel de performance, si lo vemos desde este punto de vista, desde este esquema operacional en donde hay mucha turbulencia operativa, de alguna manera podamos plancharla con estándares de trabajo. Por eso es la importancia de las certificaciones también, porque ustedes de alguna manera están documentando la forma en cómo se está generando el trabajo. Pero si ustedes no determinan cómo se hacen las cosas, créanme que en el piso la gente les va a ganar y pues, les va a decir, pues yo lo hago como yo quiero y sale. ¿Sí o no? ¿No? Pasa mucho en la operación. En la operación pasa bastante. En piso llegábamos, queríamos hacer mejoras, pero teníamos que agarrar los 3 turnos. Entonces agarraba yo con mi gente, con mis chicos, y decía, a ver, ¿quién se va el primero? Ah, pues yo, Inge, sobres. ¿Quién se va el segundo? No, pues yo. Y así no la llevábamos, tomando tiempos del proceso, pero para poder validar que efectivamente las mejoras que está proponiendo, no nada más su colaborador, el asociado que está ensamblando, vale, y que se pueda hacer una optimización. Obviamente en función de qué, que pueda hacer Kaizen o pueda hacer mejora continua, ¿no? Por eso necesitamos medir. Y por eso se requiere hacer una medición correcta para poder generar justo esta línea, ¿no? O esta tendencia, que es lo que de alguna manera hace que los equipos se fortalezcan, ¿no? Entonces, hablando en términos de mejora continua, cuando ustedes tienen los pelos de la burra en la mano literal, y cuando me refiero a los pelos de la burra es los datos y los hechos reales. Ustedes pueden tomar las decisiones que ustedes necesitan porque se facultan y empoderan a su gente a que lo haga. Pero ustedes tienen que ser los primeros que tienen que generar y que tienen que entender la información para que después su gente entienda esos mismos indicadores. Y de ahí radica la importancia del poder medir y saber qué es lo que voy a medir. Porque muchas veces ponemos a medir a nuestra gente con indicadores que la verdad no les agrega valor al trabajo. Y en vez de que les agregue, les está dando retrabajo. Y llega un momento en que vas y los auditas el proceso y te dicen, no, Inge, pues es que pues yo lo hago porque pues está dentro de mi DNI, ¿no? O sea, o de mi perfil. Está dentro de mi puesto de trabajo capturar, ¿no? Dices, no mentes. Desde el punto de vista Lean, o sea, capturar o retrabajar genera un error humano garrafal y eso te puede generar problemas muy serios con el cliente. O sea, bien lo que dice aquí el ingeniero es correcto. Hay que ver cómo esos sistemas
manuales, artesanales, los innovamos para poder generar y ser más competitivos en términos de tecnología. Hasta en la administración diaria de nosotros depende mucho la innovación y depende mucho el crecimiento, ¿no? Léanse esta lectura, se los recomiendo mucho. ¿Sale? Ahora, y bueno, ¿cómo le hacemos, no? Bien, Japón, en su momento, ustedes saben, ¿no? Les aventaron 2 bombazos, pum, pum, quedó en la ruina, llegan los americanos y empiezan a desarrollar Japón. ¿Cómo llegan? Con la teoría de Deming. Empiezan ellos con Deming y de repente Japón da el salto cuántico con el sistema de proyección Toyota y empiezan los autores de los libros de Learning to See, James Womack, ¿no? De los Gemba Walks, ¿no? O sea, toda esa corriente occidental de pensadores empiezan a desarrollar sus teorías a partir de aquí, pero porque los japoneses empezaron a desarrollar sistemas que, pues de alguna manera, comprende y hace que la administración diaria, aprovechando recursos escasos, puede generar mayor valor. ¿Sí? Considerando esa premisa. Entendamos siempre que este tipo de herramientas o metodologías de alguna manera tienen un corte militar o en su momento generaron un corte militar, ¿no? De ahí se desarrollaron. Y pues bueno, los gerentes que en su momento, después de la guerra, que pues ya no tenían qué hacer, pues los mandan de directores a plantas y ahí es donde se empieza a generar el movimiento del management actual, como lo conocemos, ¿no? Entonces, bien, de acuerdo al ciclo del PSA, este es un ejemplo muy básico de cómo se puede de alguna manera entender y poder darle un ciclo, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase del proceso de la planeación, ¿sí? Y siempre comenzamos con un proceso de planeación que consiste en qué es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Ahora, en mi plan dice, debo dirigirme a mi nuevo lugar de trabajo. Estudio el trayecto que debo recorrer, diversos medios de transporte y decido salir de mi casa a las 7 para llegar a las 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Salgo de la casa a las 7, pierdo el autobús por segundos, que es la ejecución como tal, ¿no? Yo primero planeé y después me paso a hacer, que es el segundo paso del ciclo. Una vez que realizo la acción y me doy cuenta que no se realizó de una manera efectiva, procedo a la tercera fase, que es verificar. ¿Qué voy a verificar? El efecto de la acción como tal. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Si yo ejecuto, verifico y nada más me paso en este ciclo, corro un riesgo enorme de poder perder el norte por la planeación que yo hice y sobre todo empezar a generar un estándar de trabajo. Por eso dice el ejemplo, después de perder el autobús, ¿a qué hora llego? A las 8:05, es decir, tarde, ¿no? 5 minutos, ¿no? O por segundos. Tenemos que verificar el problema como tal o la implementación de las acciones en su momento para que de alguna manera nos podamos después actuar o de alguna manera generar el estándar. Así es como se compone el ciclo del PSA, ¿sí? Y así es como se compone de alguna manera un proceso que nos permite de alguna manera, ya llevándolo a la práctica con proyectos o con iniciativas de mejora que de alguna manera pudieran incrementar la productividad, ¿no? Si es que tú buscas la productividad o la competitividad, ¿no? En el caso de nuevos clientes, nuevos mercados, podemos someterlos a metodologías de ejecución como tal. ¿Por qué lo manejamos de esta manera? Espérame. Lo que pasa aquí es que en la primera etapa, si ustedes observan, tenemos que validar si el problema es el problema, ¿no? Identificar, observar y realizar un análisis para después generar un plan de acciones. Si ustedes lo ven en el tiempo, tan solo en la etapa de planeación tardamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, ¿no? Alrededor. Y esa es la importancia del ciclo también. Cuando ustedes empiezan a planear también de alguna manera empiezan a generar indicadores que les van a permitir a ustedes poder validar en el tiempo la efectividad de los resultados. Ahora, para la etapa de ejecución, ustedes pueden, y se determina mayormente por la calendarización de las actividades o de los proyectos que ustedes tengan, ¿no? No sé, voy a traer nuevo equipo para el tercer cuarto del 2026, entonces estoy asumiendo que todas las actividades de preparación, de layout, de reacomodo, de simulación, de mock-ups que se tengan que hacer, ya los he hecho en esta etapa para que ya nada más cuando llegue la máquina, con pincitas, taca. Así. Así es como se tiene que pensar el proceso de planeación, que nada se nos escape.
que nada se les escape. Y esto depende del éxito o el fracaso de muchos de los proyectos o iniciativas que se tienen a nivel estrategia. Tenemos que verificar, y de alguna manera, si ustedes ven, son alrededor de 3 meses, ¿no? Un proceso de ejecución típico de proyectos de mejora, ¿no? ¿Por qué 3 meses? Porque de alguna manera existen acciones que con el paso del tiempo se tienen que validar. Por ejemplo, no sé, entrenamientos que haces con tu gente. Por ejemplo, vamos a meter un Six Sigma, un proyecto de Six Sigma para reducir el scrap. Ok, ¿y qué implica? Que tengas que entrenar a toda tu plantilla de operadores. ¿Para qué? Para que puedan identificar qué tipo de defectos son los que tenemos que analizar y medir para poder reducir. Eso a lo mejor lleva una curva de 6, 7, 8 meses, más o menos, dependiendo del tipo de proceso y sobre todo, sobre todo el personal también, ¿no? O sea, qué tan ávidos, qué tan hábiles son para poder entender ese tipo de conceptos. Entonces, ese tipo de actividades, pues, de alguna manera se tienen que calendarizar para que de alguna manera pues, pueda generar una buena interacción en el proceso. Ya cuando ya estamos pues ya encarrerados, la forma en cómo se puede presentar un proyecto pues puede ser de esta manera, ¿no? En donde pues, tú puedes identificar o puedes describir desde la historia de un problema, obviamente orientada y basada en datos y objetivos, que se plantean de la forma en cómo lo hicimos el día martes y que de alguna manera obedece a un esquema de análisis en diversos elementos del proceso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Y me van a preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que estamos midiendo, no? ¿Poncho? Bueno, entonces, justo en esta parte que ustedes ven aquí, es donde nosotros estamos midiendo el desempeño del proceso del proyecto. Por eso es la importancia de que ustedes desde un inicio seten qué tipo de indicadores son los que yo voy a medir en mi proceso, críticos, estratégicos, y que ustedes hayan definido dentro de su estrategia para poder impulsar el resultado que ustedes desean, ¿no? Y bueno, obviamente, pues el Gantt, los Gantts, los proyectos de alguna manera se esquematizan de esta forma, vas dando fechas responsables, fechas de cierre, y sobre todo, bueno, en esta parte, pues hablamos mucho de lo que es el aprendizaje como tal, ¿no? Y pues bueno, pues vamos registrando qué tipos de esquemas o habilidades o competencias nuevas vas adquiriendo con el paso del tiempo. Pues es muy importante que el DO, el desarrollo organizacional, si ustedes ya lo vieron, empieza a tomar un poco de relevancia aquí. Porque en este momento tú te empiezas a dar cuenta qué es lo que le falta a mi equipo para ser más competitivo. ¿Sí? Pero solamente hasta este momento en el que tú empiezas a medir con datos y hechos reales. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cómo tenemos o cómo tienen sus indicadores? Ahora sí les vuelvo a preguntar. Espero que ahora sí me puedan contestar. ¿Cuánto vendieron el día de ayer? Den la importancia de por qué debemos medir, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos buscando, no sé, vamos a suponer, quiero bajar el scrap, ¿no? Que ese es mi indicador de salida, que es mi indicador que me pide el gerente, mi jefe, ¿no? Mi coordinador, mi supervisor, junto con un esquema, un análisis que de alguna manera viene acompañado. Esto debe de realizarse siempre. Precisamente los equipos de calidad, la expertise del Inge de calidad, toda la estructura de calidad está enfocada, debería estar enfocada a poder solucionar problemas y presentar este tipo de análisis que vienen derivados de entradas del piso, como pueden ser PPMs internos, en el caso de PPMs, ¿no? Standard Work Compliance o, bueno, apego al trabajo estándar, que es un indicador que por lo regular se mide ya en organizaciones en donde ya está muy emplanchada la demanda y el proceso como tal, donde no hay mucha variabilidad, pero precisamente gracias a la estandarización de procesos, ¿no? Ahora, y 8Ds, ¿no? Estos 3 KPIs, de alguna manera, van a impactar en un objetivo o en un resultado que nosotros estamos definiendo como tal, ¿no? Por eso es la importancia de que ustedes ahorita, al día de hoy, ya hayan hecho la tarea, ¿sí? Me digan, ¿sabes qué? Si lo traigo o sabes que no lo traigo. Y para los que no lo traen, pues háblenle a sus oficinas en donde puedan, porque necesitamos la información y ahorita la vamos a utilizar, ¿ok? Lo mismo pasa sobre todo para temas de inventarios, ¿no?
Si yo tengo un indicador, o en la planeación estratégica, mi jefe me puso un indicador de, tienes que mantener y de alguna manera reducir el inventario, ¿no? Ok, va. Es un indicador de salida que de alguna manera tendría que venir acompañado igual, de la misma manera con un Pareto, pero que también se genera por algunos indicadores que acompañan el resultado del análisis que pretendo yo entregar. ¿Sí? Estos son ejemplos nada más, ¿no? De algunos indicadores que se pudieran seguir para poder impactar o medir el resultado, pero justamente lo que ustedes están haciendo a nivel operación o a nivel proceso debe de verse de esta manera en algún momento. Que ustedes vayan teniendo un gráfico que les permita pues, darle orientación al proceso, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ustedes ver? Y bueno, cuando hablamos de un proceso desde nivel planta a nivel value stream o proceso celda, ¿no? Y nivel celda, ¿no? Por lo regular, para el tema de establecimiento de las metas, cuando nosotros establecemos targets muy altos, ¿qué es lo que va a pasar? Nunca lo vamos a alcanzar. O siempre va a haber frustración del equipo, ¿no? Es que la meta que me pusieron no la alcanzo, ¿no? Es que mi jefe me dijo que esta iba a ser mi meta por los 3 meses y me evaluó y nomás no, y ya me dio miedo, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? En el radiopasillo, a nivel piso. Eso es lo que platica la gente. Eso es lo que ustedes no escuchan. Ahora, target muy bajo, siempre alcanzado y no hay mejora, ¿no? La típica, ¿no? Pues la tengo bien cachetona, nada más como que medio trabajo 4 horas y ya, ¿no? Medio me evalúan y ya, salí bien. Y así te la llevas 5, 6, 7 años, ¿no? Y no hay mejora. Justamente por eso aquí, y lo hablamos el día martes, necesitamos información histórica que nos permita a nosotros poder establecer targets que les cheque. Targets objetivos que de alguna manera les haga sentido, no nada más a ustedes como directores, sino también a los colaboradores, a sus asociados, ¿no? Que diga, pues sí, si el jefe está siguiendo un incremento en ventas, ¿qué es lo que yo tendría que hacer desde mi trinchera, estratégicamente hablando, pues para poderle pegar a las ventas, ¿no? Si es logística, ¿cómo pudiera ser? Pues tal vez, a lo mejor tendría que meter un proyecto, fíjense, se los voy a aventar, proyecto de mejora en el cual empecemos a analizar por qué el costo de transportación de mi materia prima es tan alto. A ver, te metes a ver más, ¿y qué encuentras? Pues que las cajas de los camiones, de los fletes que renta, tu equipo de PCL o de materiales o logística, pues bueno, pues vienen medio vacíos, ¿no? Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando les cargan el flete, pues el flete es completo. No importa cómo venga o la cantidad de material. ¿Qué pasa ahí? Ya encontré una fuga de costos. Y esos son los tipos de proyectos que se tienen que medir de alguna manera. Y en logística hay muchos, como de esos hay, híjole. O sea, si lo vemos desde el punto de vista costo, el costo logístico dentro de una organización es uno de los costos que más afectan. Por eso es donde se tiene que impactar más ahí, para que de alguna manera sea eficiente. Vean a Amazon. O sea, imaginen todo lo que tiene que hacer o todo cómo se mueve el sistema para que un producto les llegue al día siguiente, o inclusive a mí una vez me tocó que el mismo día me llegó. Entonces, toda la parte logística, todo el proceso, toda la automatización que se hace a nivel interno para que puedas poder obtener un resultado y satisfacción del cliente. En eso se traduce, ¿no? Poncho, dígame. Me gustaría intervenir porque volvemos al tema de que no todos ustedes tienen líneas de producción, ¿cierto? No. La mayoría de ustedes tiene procesos de servicio. ¿Podríamos regresar al anterior, Poncho? Ok. Lo que sí es cierto, y lo que acaba de decir Alfonso, tiene todo un peso muy importante, que es el tener datos de sus procesos, hechos y datos que les vayan marcando a ustedes la tendencia, ¿no? Voy a poner solo 4 ejemplos que, conociendo algunas de sus empresas, les aplica, ¿no? Por ejemplo, este diagrama de Pareto, creo que todos saben hacer diagramas de Pareto. Este diagrama de Pareto sería interesante hacerlo, por ejemplo, en ventas. ¿Cuántos clientes tengo?
que me compran más? Voy a poner cifras al azar. ¿Cuántos clientes tengo que me compran más de $1,000,000 al año? ¿No? Y puedo hacer una clasificación. Estos voy a llamarlos mis clientes tipo 1. ¿Cuántos clientes tengo que me compran de 500 a 999? ¿No? Y así puedo hacer mi rango como a mí me convenga. Una vez que tengo ya este nivel de medición, sí puedo empezar a buscar un indicador de desempeño mayor, como dice Alfonso. Hay que intentar entonces buscar la causa, ¿no? Otro indicador importante es cuántos clientes nuevos estoy teniendo cada año. Y empezar a buscar causas raíz. ¿Por qué tengo tan baja captación de clientes? Mi equipo de ventas, o yo mismo, si yo soy el que hago la venta, ¿qué capacidad de cierre tengo? ¿No? ¿Cuántos negocios he cerrado este año? ¿Cuántos nuevos negocios he cerrado este año? Es decir, que los indicadores de desempeño tienen diferentes aplicaciones. A mí me gusta mucho citar tu ejemplo, Paco, porque tienes perfectamente medida tu participación de mercado, ¿no? Tienes un indicador de qué participación de mercado tienes. Y aquí la gran pregunta es cómo estableces tus objetivos anuales con relación a esta participación de mercado. Y así podemos ir con las 4 directrices que planteó Poncho aquí al principio. Por ejemplo, la directriz financiera, ¿no? En la parte de finanzas hay muchas fugas que pueden estar relacionadas con exceso de gastos de operación, puede ser que tenemos demasiado tiempo extra. Hay muchas áreas de reducción de costos y costos que para ustedes representan un impacto importante, ¿no? Recuérdame tu nombre de hoy. Citlali está en finanzas y la acabo de conocer, viene con Paco, ¿no? Entonces, seguramente Citlali desde su escritorio está viendo un montón de costos y puede decir, se nos están yendo estos costos hacia arriba, ¿no? Algo está pasando. Eso ya implica, lo que acaba de decir Alfonso después, un plan de mejora. Entonces, podemos tener en todas las áreas, ¿no? El tema de rotación de personal, ¿no? ¿Con qué frecuencia se me va la gente? ¿Cuánta rotación he tenido en los últimos años? Porque se está yendo el conocimiento. O sea, no se va la gente, se va la gente con lo que sabe. Y eso es un costo. Bueno, tú gastas mucho en equipo de seguridad cada vez que se te va una gente, ¿no? Porque hay que equiparla y hay que darles uniformes, zapatos, etcétera, etcétera. Esos son costos, ¿no? Además del aprendizaje que tuviste que darle. Entonces, creo que lo interesante, yo rescato la aportación de Alfonso en el sentido de que, con la frase inicial, lo que no se mide no se mejora. Entonces, ¿cuántos gráficos, sería la reflexión, cuántos gráficos tienen ustedes hoy en su empresa visibles? Yo sí les haría esa pregunta. Si ustedes no tienen gráficos visibles, creo que la gente no sabe lo que está pasando en la organización. En las grandes industrias, si tú lo sabes, Poncho, tienen implementado el famoso cuarto de guerra, ¿no? Es correcto. ¿Qué tienen en el cuarto de guerra? Pues, cada quien lo hace a su manera, ¿no? Pero los que han entrado a estas grandes plantas como Dana, como Treme, como Nestir, saben que tienen ahí un cuarto de guerra, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues en un biombo sencillo establecen los gráficos más importantes. ¿Cómo vamos en desperdicio? ¿Cómo vamos en tiempos de entrega? ¿Cómo vamos en reducción de costos? Es decir, ahí puede leer la gente lo que está pasando en su organización. Los indicadores no son para tenerlos en el escritorio o para tenerlos en la computadora, es para tenerlos visibles. Entonces, si no tenemos indicadores visibles, ventas debería tener un gráfico en su departamento con un indicador que diga las ventas se van incrementando, van hacia abajo, vamos contra el objetivo, no vamos contra el objetivo. Y eso hace que la gente vaya leyendo siempre el pulso de la organización.
Yo creo que es muy importante porque cuando ustedes ya establecen un proyecto de mejora, ahora sí quieres pasar a tu siguiente gráfico, cuando ustedes ya establecen puntos de mejora y criterios de mejora, ya han logrado identificar con una medición previa. Y es más fácil comunicarle a la gente. Estas son tendencias hacia abajo, ¿no? Cuando ustedes explican que hay un proyecto de mejora relacionado con una tendencia, a la gente le queda muy claro, es cierto, llevamos 3 meses sin lograr la meta, o llevamos medio año con una rotación altísima, etc. Entonces a la gente le hace sentido el proyecto de mejora. Oye, ahí está. Así que yo diría que cuando ustedes establezcan estos proyectos de mejora, lo hagan justo a partir de ese gráfico que ya tienen muy claro. Accidentabilidad en tu caso sí aplica, Paco, ¿no? Sí. Porque ustedes trabajan en plantas con sus montacargas, ¿no? Yo no sé cuántos indicadores, Miguel, manejas tú en tu organización clave, que son de alto impacto en tu negocio. Pues es justo lo que estamos analizando ahorita. Ahorita realmente los que usamos más han sido financieros, que es margen bruto y la parte del flujo que comentábamos ayer. Pero sí, justo lo que me cayó el 20 el martes, fue eso de ver qué es lo que tenemos que medir realmente. Porque medimos también, por ejemplo, el tema de entregas a tiempo y eso, pero no es una medición tan formal tampoco. O sea, sabemos, este proyecto se entrega a tiempo, no, pero no llevamos un gráfico como tal de eso. A la gente le impactan mucho estos gráficos porque la organización en conjunto se empieza a dar cuenta de que no es muy bueno en tiempos de entrega. Tú tienes tiempos de ingreso, por ejemplo, de tus montacargas al taller. Sí. Es importante que toda la gente vea entre el día que tú lo recibes y el día que se lo entregas al cliente, si estás realmente ya en un estándar, ¿no? Es un ejemplo claro. La entrega de tus confecciones, en el caso de Vital, ¿no? ¿Cuándo entra el pedido y cuándo realmente se surte? Ahora, cuándo realmente se surte no es el día que se llevó por primera vez la entrega del pedido, porque puede ser una entrega parcial. O sea, la entrega real es cuando el cliente está satisfecho de que lo que pidió lo tiene, ¿no? Porque si dices, ya nada más me faltan 10 o 20 piezas, todavía no hay entrega. Esa fecha no es una fecha de entrega, ¿no? Es hasta que el cliente se da por satisfecho de que ya entró a su almacén el pedido. En fin, yo creo que podríamos hablar mucho tiempo, no le quiero quitar toda la sesión a Poncho, pero podríamos utilizar mucho tiempo con ejemplos. Piensen ustedes la cantidad de inventarios obsoletos, por ejemplo. ¿Cuánto vale su inventario obsoleto que ya no se vende? ¿No? Aquí en Cosiva llegaron a tener inventarios obsoletos de muy alto valor, ¿no? Y es dinero, ¿no? Entonces, hay indicadores que son... Ayer platicaba con una gente que trabaja con licitaciones y me decía, se redujo el tiempo para hacer una licitación porque todo lo imprimían absolutamente y eran cerros de papeles. Dice, hoy lo hacemos todo digital y no imprimimos absolutamente nada. Y tenemos un tiempo récord para participar en licitaciones. Esos son proyectos de mejora, para darnos una idea. Espero que hayamos podido despertar un poco la inquietud. Perdón, Poncho. No. Adelante, y qué bueno. O sea, justo aquí, bueno, lo que se muestra aquí realmente son indicadores, ¿no? Hasta qué nivel uno va empezando a detectar y cuando empieza a medir los indicadores, cómo empiezan a hacer sentido, no solamente de un nivel macro, sino también en términos de nivel macro, cuando hablo y le doy esa terminología, es a nivel dirección, ¿no? Dirección, staff, gerentes, que de alguna manera bajan sus indicadores a sus líneas de ensamble, áreas de servicio, áreas de compra, áreas de finanzas, ¿no? Todos los que son las áreas administrativas como tal, ¿no? Porque recordemos, administramos pues, todos los recursos dentro de la compañía o la organización y a un nivel celda de trabajo. Bien, ay, ¿qué onda? Se me fue. Ok, bien, ahora sí, nos vamos a ir con una práctica antes de que nos vayamos a... Son las 10:10, no, tenemos mucho tiempo la verdad. Entonces, vamos a hacer la práctica para poder identificar en sus KPIs, gaps,
de desempeño relacionados a su proceso, identificar 3 problemas o causas que actualmente los limita a llegar a la meta. Necesitamos trabajar ya ahorita en sus indicadores. Si no traen los datos, por favor, díganle a su equipo, mándenme los datos que ocupo porque me los están pidiendo. Hay que empezar a trabajar. ¿Y a qué me refiero con un gap de desempeño? A ver, un gap de desempeño es justamente lo que platicamos ayer. No tendrán... Voy a agarrar una servilletita por ahí para poder... A ver. Ahora sí. Vamos a... Bien. Este es un KPI. ¿Sí? Está medido en la función del tiempo. Y pues la unidad de medida, pues bueno, ustedes la van a determinar. Horas, dinero, porcentaje, piezas, órdenes de compra, facturas, ¿no? ¿Sí? De alguna manera eso, pues de alguna manera hace que ustedes van a empezar a definir. De acuerdo a su objetivo, ustedes debieron haber planteado en sus KPIs esto de aquí, la meta. ¿No? Ay, está medio choca. Sorry. Ahí está. ¿Sí? Y de alguna manera, sus indicadores tendrían que verse así. Si están en función del tiempo, ¿va? Acuérdense que puede ser días, semanas, horas, meses, dependiendo. Yo preferiría manejarlo por días, para que ustedes vayan de alguna manera familiarizándose con los sistemas de administración diaria que demandan los KPIs, porque en algún momento ustedes van a empezar a verlos de manera diaria. Por ejemplo, ¿cuánto vendimos? ¿No? Ese es un indicador del día. Entonces tienes que, de alguna manera, irlo graficando o identificando en función, ¿no? Poner N, ya está. Ok. Y pues se vería así, tal vez así, tal vez así y tal vez así, ¿no? Entonces voy a empezar a graficar y voy a empezar a determinar si efectivamente las acciones que estoy o el proceso como tal de alguna manera empieza a generarse o verse así. Si ustedes empiezan a identificar esto, así, estos son los gaps de desempeño que tendríamos que estar identificando para poder de alguna manera poder visualizar aquí, ir a ver e impactar el proceso con mejora. De ahí depende mucho la visibilidad que ustedes tengan de su indicador y poder identificar estos gaps de desempeño, que es justamente lo que me limita a poder cruzar el umbral de la meta, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que identificar de mis indicadores que traje, cuáles están fuera de meta y qué es lo que está pasando, cuáles son las causas principales por las cuales estoy fuera de meta. Es eso. ¿Sale? Bien. ¿Dudas? Aquí estoy, ¿eh? Cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, yo no lo entiendo muy claro eso, lo que comentas. Voy a contar otras con usted, dígame. Sí, nosotros, como lo comentabas, de servicios, yo, por ejemplo, parto del punto de equilibrio. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son mis gastos, fijos, variables? Y sé cuánto tengo, y de ahí cuánto trabajo que tengo que determinar para poder sacar ese punto de equilibrio mínimo.
Ok. De ahí vemos las estrategias, como dices, para mejorar, pero estoy hablando en cuestión de servicios, por eso. Agarre ese indicador nada más. ¿Para usted es importante el punto de equilibrio como indicador para saber y tomar decisiones? Sí. Ok, entonces ese es un indicador que tiene que medir. ¿Tiene el dato del punto de equilibrio? Más o menos, me acuerdo. Bueno, yo sí le voy a pedir que por favor empiece a ver su histórico para que ese dato, cuando lo vaya viendo en función de un gráfico o que alguien de su equipo lo haga, que eso es importante también, Pues considerar. hacemos todo, somos 3 personas ahorita de planta, por decirlo así, y trabajamos entre los 3, ¿no? Y todos estamos en el mismo canal y como les dije, estoy formando líderes, no quiero personas, cada quien que sepa un poquito de todo. Ok, entonces aquí yo le preguntaría, ¿puede usted establecer una meta en función del punto de equilibrio o de los gastos? Sí, ya lo tenemos. Sí, entonces hay que validar cuántas veces en estas últimas semanas ha estado fuera de esa meta. Es que aquí es mi variable, te comento rapidísimo. Porque depende de los ingresos y de los gastos. Bueno, sabemos cuál es mi punto de equilibrio, son 70,000 pesos mensuales. ¿Sí? Pero a veces sacamos 30 o 40. ¿Por qué? Pero de repente sacamos más de 100. O sea, depende del proyecto que nos llegue. Ahorita, por ejemplo, uno de 300,000 pesos ya me dieron 150,000. Entonces, con eso se levanta. Y luego, de repente, estamos enfocados en eso y no nos hemos enfocado. No hemos ni hecho publicidad para sacar este proyecto grande que tenemos. ¿Qué es lo que hace usted entonces, por ejemplo, para cuando, Dictámenes. para el caso de que, por ejemplo, que usted me dice, saco 30,000, 40,000 pesos? ¿Qué es lo primero que ve? ¿O qué números son los que ve? ¿O qué determina, qué acciones determina? Porque eso es lo que hay que hacer. Cuando sale uno bajo de mis 70,000 pesos, puedes decirle, Sí. ¿qué hago? ¿O qué acciones por lo regular determino para que me vuelva a meter al punto? Lo que hicimos fue cambiar la página web, que también contraté otro. Chafa. Tuvimos que ya mejor hacerlo nosotros. Y la verdad, mucho mejor. Ok. Sabemos que nos vamos a enfocar al ramo industrial. Ahorita, todos nuestros clientes, estoy hablando de 30,000 pesos porque son los que nos han recomendado o que les hemos trabajado. O sea, por ahí entran. No estamos dando publicidad ahorita por cuestión del proyecto que tenemos que entregar el 13 de marzo. Ok, pero entonces ahí hay otro indicador por lo que me está platicando. El tema del presupuesto. Apago el presupuesto. Bueno, siempre tengo una reserva. O sea, hay reserva. Pero ¿a poco no lo revisa, así no tiene una meta de que, ay, no, les dice a sus chicos, no se vayan a salir del presupuesto, ¿no? Porque vaya a impactar? No, al contrario, son los que me frenen que son los que yo a veces gasto. Oiga, entonces, por ejemplo, ¿qué para las funciones o lo que usted trae en su proceso o en su área? ¿Qué es lo realmente importante que tendría que medir usted? Importante por las finanzas, ese es obvio, que desde ahí partimos. Va, entonces vamos a partirlo desde ese esquema, finanzas, ¿no? Segundo punto, pues la parte del servicio, de buscar las ventas y cosas de esas. No lo hemos hecho porque, como te digo, de repente, ahora, ¿qué fue la experiencia de este proyecto? Que contraté a una persona que según sabía y nos dijo, bueno, no votaba, no trabajó lo que tenía que trabajar. La experiencia que nos queda ya con mi equipo, que nosotros lo hacemos y les dije ayer, y la tecnología que se requiere, porque nosotros ahorita en los avalos les dije, hay que comprar la tablet, computadora, lo que ustedes quieran, para hacer la foto todo y prácticamente llenarlo acá. O sea, ya vamos a esa tecnología. Con la gente, como dicen, se pierde mucho tiempo y yo mejor dije, ya no nos olvidemos de la gente. Mejor nosotros tres. Y con la tecnología, con la experiencia que yo tuve, que te digo que hice el trabajo de 12 personas, y no era porque me matara, sino porque ponía esa atención. Si siempre hacías lo mismo, hice mi diagrama de flujo, se le doy la ingeniería de sistemas, me hace un programita sencillo. Y estoy trabajando la máquina y ya más reviso. Ok, va. ¿Qué indicador pudiéramos empezar a traquear o empezar a darle seguimiento? Financiero, que usted diga, Primero, ese es el creo que es las finanzas, porque desde ahí sabemos, y no nomás yo, toda la gente sabe y cargamos ahí, sabe lo que entra, lo que sabe, está consciente si sabe lo que está gastando de más. Ok, finanzas. ¿Qué rubros de finanzas le gustaría medir? Bueno,
Ok. Yo siempre he dicho que aparte todo el punto de equilibrio, un presupuesto que vamos, que si nos pasamos o nos pasamos o vamos. Ok. Yo, por ejemplo, el mes de enero, las temas, febrero lo establecí. Ah, ya bueno. hice ya cosas que ya no. Eso es un tercer indicador, gasto mensual. Ese es muy importante. Porque ahí es donde usted está tomando las decisiones más importantes del negocio, ¿no? Pues y el mismo que pensé, pues, bueno, también me fui a Puebla, fui a su hijo y tenis, cosas. Pero esos son gastos de representación, ¿no? Sí. O sea, los maneja así, ¿no? Sí. Entonces Sí, está pero- controlado, ¿no? Sí, pero en serio. Ah, bueno. Pues entonces sí tiene Pero una este mes meta, de ¿no? febrero, sí, al decirme eso, ya no me fui varios gastos. Que son pequeños, 1000 pesos, 500, tampoco es gran cosa. Ok, va. Vamos a empezar hasta aquí con estos, ¿sale? Sí. Con estos, no se me... Ahorita con estos de aquí y después los vamos a ir desarrollando los demás. De estos de aquí, ¿podemos tener la meta? ¿O podríamos a lo mejor ya declarar cuánto es lo que debería yo de definir como un objetivo? Entonces habría que ponerlo también como un listado, ¿sale? Entonces necesita poner un indicador, 2 indicadores, no sé qué otro, el de gastos, serían 3 indicadores en total. El de finanzas, el gasto mensual. Gasto mensual, punto de equilibrio que me dijo, y también me dijo que era presupuesto. Esos van a ser sus 3 indicadores, ¿sí? Dentro del punto de equilibrio va el presupuesto. No, Ese sería otro. Entonces, no, el punto de equilibrio como tal es el dato que usted le dice, gasto, los 70,000 pesos que usted dice. Ese más, no se meta en otros datos, porque lo de los gastos, ahí sí entra lo de su presupuesto, en gastos. Sí, ahora sí. Es que tenemos todo, pero rompecabezas, o sea, no le hemos dado los tres. Es que eso es importante, dar el orden a lo que tiene. Yo sé que ya lo trae, nada más necesita usted aterrizarlo. Por ejemplo, porque presupuesto entre gastos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahorita ya nada más se va a enfocar en buscar mantener tanto su indicador de gastos y el punto de equilibrio, ¿no? El presupuesto también ya está. El punto de equilibrio, o sea, también está. Bueno, aquí son finanzas ya. Ahora, Pero ¿en qué entraría finanzas? ¿cuál? Porque yo estaba confundiendo. Para mí finanzas, a partir del punto de equilibrio, Está bien. el presupuesto, y de eso estoy viendo mis gastos. Exacto, está bien. Todo en uno solo. En el rubro de finanzas trae 3 indicadores principales, que es punto de equilibrio, el gasto corriente y ¿qué más? El presupuesto. Esos 3 indicadores, ahora, me va por favor a decir cómo salió el mes pasado en esos 3. Ese es el dato que hay que sacar. ¿Se hubo fuera o dentro? El resultado de enero. ¿Lo tiene? Sí, salimos bajo y ahorita también. Pero en diciembre, Bueno, pero es diciembre, ¿no? Pero eso fue el año pasado. no, sí, pero a lo que voy, eso nos da respiro 3, 4 meses. Claro. Aún así tiene que saber, ¿no? Cómo va este mes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo salió en enero, por ejemplo? Pues salimos, creo que como 30,000 pesos y ahorita andamos igual. Hay que poner el dato de enero de estos 3 indicadores. Sí, sé que sobre lo que estoy haciendo. Lo que te dije, la página web también está bien enfocada. Ok. Ya ahorita lo estamos haciendo bien. Ajá. Yo sigo trabajando en mis relaciones, en el negocio, y son los que me están teniendo, se puede decir, más relación personal. Ok. Y las recomendaciones, porque siempre tratamos de cumplir lo que te prometo, te lo cumplo. Sí. Ok. Bien. Podemos empezar con esto, ¿eh? Podemos empezar con esta información para saber y comparar enero y febrero. No, Sí. sí, sé que voy bajo, pero también sé que sé que voy bajo, porque han sido más recomendaciones o han sido de los que les hemos trabajado. Claro. Pero yo estoy consciente, porque estamos concentrados ahorita en el proyecto, ¿sí? No hemos metido presupuesto, no hemos sacado publicidad, no hemos hecho nada por lo mismo de que sacamos. ¿Y por qué pasó esto? Porque la máquina, ¿no? Como que según salió todo eso, y no, sí trabajó, pero no por ese año, o sea, fue muy largo, no hubo cosas tuvimos que entrar en eso conmigo, que yo tengo una penalización de 100,000 pesos de grado. Ok.
Y todos No, dijeron, sí. ¿saben qué? Vamos a concentrar. Ya no hablé, porque ya está toda la información, ya me ocupo, empezaron a hacer cotizaciones. Ok, Y yo hacer el trabajo de los índices y todo para traerlo todo a valor presente. ok, Ya lo más difícil ya está. Tenemos que ir a la planta a tomar fotos de algunos equipos que ok. fue un reto para mí, o sea, esto es nuevo, o sea, es un dictamen que me metí, digo, el conocimiento está, pero ¿cómo lo hacíamos? Lo tuve que investigar, me he metido a las leyes, me he metido a muchas. Fue un poquito, pero le encontré un buen de oportunidad, Ok. que no hay muchos especializados por eso. Ok, bien. Estoy consciente, o sea, Ajá. sabemos por qué no hemos hecho publicidad, Ok, ok. Entonces, digo, ahorita aterrizando el tema de los indicadores, ¿ya lo tiene un poco más aterrizado? Sí, nada más que como te digo, no sabía bien el orden, eso es donde me falta, me fallo. Ok, va. ¿Cómo va este orden? Ahora. Yo en finanzas puse los gastos, puse el punto de equilibrio, puse todo, ¿no? Ahora, le voy a pedir, siguiendo la práctica, ya tiene estos tres, ya me dice, ya sabe usted que en enero no les fue tan bien, enero ya lo tiene, ahorita febrero estamos al cierre, ya lo tiene más controlado. Lo que necesito que me ayude a identificar es cuáles son los tres problemas del por qué salimos tan bajo, tanto en su punto de equilibrio, como en su indicador de presupuesto, como en su indicador del gasto. Necesita escribirlo. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a trabajar en la tecnología. Ya no vamos a decir. Con la gente es muy difícil. Y estas dos personas que tengo Sí. que son muy comprometidas, son demasiado comprometidas hasta el desayuno, yo descanso. Hoy les dije, vayan a descansar, terminar. Los dos, una me dijo que hasta 2 días así, fue hasta las 6 de la mañana, otras a la 1. Ya. Digo, es un caso extremo porque estamos sacando este proyecto, pero Aún así, sí necesita notarlo, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó como problema? Para que sí lo tenga consciente con el equipo, ¿eh? De que ellos son los que me determinen. ellos son, ahora sí que hacemos, ellos Claro que están sí. más informados que yo. Claro, no, está bien. Sí, claro. Sí, claro que sí, dígame, sí. ¿De dónde, perdón? Ok. En la pasada estuve parcialmente porque como no me avisaron que cambiaban de acá de parque, Ya. que era acá y ya no. Entonces perdí mucho de que iba conectando temas de los sentidos más que había solicitado pero no enfoqué los indicadores del todo a lo que ya tenemos en los últimos meses. ¿Por qué? O sea, lo hice más bien a lo que no sucede y no tenemos ciertos indicadores en una de las empresas del grupo que es Open Logistics. Entonces hice un objetivo general, hice 2 de desempeño, hice los financieros y hice 2 de calidad. Esto, digo, no lo tengo de los últimos meses, me fui un poquito atrás porque no lo medimos. Si se me hacía el último trimestre, entre el último trimestre y el último semestre, y era con la vamos a digo, y me corriges. No sé dónde es Darío la terditis. En esta parte, por ejemplo, del desempeño, el plan de operación diario no se mide del todo. A nosotros nos ponen en el Darío la por 5 en base a 5 se cargaron, no se cargaron, ¿qué sucedió? Entonces, ahí por ejemplo, el 100%, el tiempo es. Y es el día, ¿no? 100% diario o más promedio. Esto no, sacar el cumplimiento Pues sí, y de ahí diario. al compilado mensual cuál es mi capacidad hoy día instalada. Perfecto. Después de la capacidad instalada, la optimización que estoy dando, esto me está dando ya visibilidad. Ya van varias veces. Estoy dentro de capacidad, finalmente estoy descubriendo que mi capacidad está bajísima. Okay. Entonces te hizo clic entonces, ¿no? ¿Cómo decirte? Tengo demasiado recurso para lo que yo estoy ocupando. Sí. Me dio esa visibilidad, ¿no? Y esto finalmente se logra.
voy a la dirección, pero ya tienen- Ahí vienen tus planes, ahí viene el plan. Ahí. Entonces, este es el de operación, buscan desempeño en esa parte, o sea, si es cumplimiento, el cumplimiento se sucede, o sea, siempre se pone 100% en todo el tema de bombardeo, pero eso me dio otra hoja de vista, que es la capacidad instalada. Sí. O sea, estoy sobradísimo. Ahora, ¿puedes medir gente? ¿Tienes Esto cuántos? es para medir ciclos, o sea, sí, no. De aquí viene el tema de cumplir con las especificaciones. Ya si yo me doy productividad, no puedes trabajar hasta cuando tengamos ya recursos. Claro. Personal, Sí. Esa parte la empecé a hacer del semestre pasado. Ahora tengo que empezar a supervisar el proceso de estos. Exactamente. Empezar a dar. Ya les he dicho que se Pieza de inventarios. Ok. De ese no tengo del todo información, pero igual empecé a ver el throughput que movemos a nivel unidad de medida. ¿Es este el nivel de confiabilidad? Ajá. Estás bajo. ¿Sí me explico? O sea, aquí, por ejemplo, el IRA... Pero fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado, pero es que hay datos inciertos. Es por eso que te digo, ahorita lo hice muy a cálculo chilero. Matemáticas rancheras, como dicen, ¿no? Y hay unos que me salen muy arribota, ¿no? O sea, tengo que analizarlos bien. Hay unos que no tengo dentro de diciembre, los chicos todavía no están acostumbrados. Entonces, hay cosas que traigo, pero que pueden salir muy dispares. Este todavía no es del chico más. Ya tengo el dato de cómo medir, unidad de medida física, unidad de medida sistema, se está cuadrando el porcentaje de certeza. Entonces, el problema es que yo como le llevo inventarios a más de estos clientes van y me hacen auditoría y auditoría estoy ganando una discrepancia de 7 niveles. Más bien esto lo estoy verificando. Me hace falta yo mandar el inventario de la segunda parte. ¿Qué hicimos? Yo mandar un inventario mensual y que él me regrese una carga. Sí. Esa parte ya está. Bien. Y yo digo con merma, Ajá. merma operativa, ya estar abajo de 3% de Merma, ¿qué estás midiendo ahí? Costo por mal manejo, esa es calidad, es costo no calidad. Ahí no sé cómo bueno, calidad, ahí Es calidad proceso, ¿no? es calidad, proceso material. Que los de calidad nos enfocan un poco más al tema Cumplimiento de procesos operativos, que perfecto. todavía no lo mido. Perfecto. De la conformidad. Perfecto. Sí. Está. Mira, yo te regreso con la pregunta. ¿Te está haciendo clic el dato? Gestión de proyectos. ¿Qué quieres preguntar? Project Manager. Tiene todas clases. No, está bien. Me parece muy bien. Ahora lo que sigue es identifica esos gaps e identifica problemas nada más. Pero verlos desde el punto de vista, no exceso de capacidad, mucha gente. ¿No? Ajá. Me falta medir el lead time en la manutención del proceso operativo, que es donde está el proyecto. Llaman, por ejemplo, un timer battery, una lista batch y un test de par. Y vamos a meter esto ya a qué hora yo te pongo una cita de cliente, ya si me estás armando en tiempo y eso me rompe todo el plan. Sí. Entonces ahí están los 3 gaps. Esos 3 gaps también me hacen que procese yo el tiempo, que saque las con el tiempo y que esto llegue a ser consistente. Exacto. Entonces hay 3 gaps en la práctica que ya usted pone la parte de lo que vimos de todo eso. Bien. Así vamos bien. Perfecto. Bien. Dígame. Por ejemplo, nosotros tenemos ya identificado 4 escalas principales. ¿Qué es que se dedica? ¿Cómo se llama? Montacargas Ok. ¿No trabajan ustedes con Exir, no? ¿Con quién? Con Exir no han trabajado, ¿verdad? No. No, ya. Ok. Entonces, uno de los puntos principales que tenemos era cuando clientes AAA, que ya habíamos identificado los clientes y el producto 80% de nuestros clientes. Y todo esto es un estilo problemático. Era lo que más bueno, porque era la capacitación.
Ok. capacidad financiera operativa para poder tener estos que porque representan una inversión alta. Y realmente mantener contratos porque los servicios hacen un contrato de servicio Ya, ok. y cambiar el servicio. Ok, muy bien. De esos indicadores que me estás diciendo, ¿tienes el histórico? Lo bueno es que está casi al Ok, ¿cuánto saliste el mes pasado en enero? De esos 4 que me dijiste, ¿cómo saliste en enero? Contra la meta. Y segunda pregunta, ¿tienes meta para esos indicadores? O sea, ya los identificaste que son críticos. Ok, para tu proceso, va, súper. Ahora, necesitamos ver cómo se está comportando en un gráfico eso a razón de una meta. El tema de la información histórica nos sirve única y exclusivamente para poder determinar cómo vamos a brincar la valla el siguiente año. Yo lo veo desde ese punto de vista. El problema que muchas veces ocurre con los equipos de trabajo es que plantean metas o muy bajas, muy rabos, o muy altas. O las alcanzo de volada o le cuesta al equipo para poder alcanzar. Entonces el tema del histórico es justamente eso. Si tienes tú una meta, conforme tú saliste, el siguiente paso es ese. Tienes que empezar a generar información, extraer información basada en lo que tú me estás diciendo y que te cheque a ti. Contra mi meta, ¿estoy bien o estoy mal? Y si estoy mal y salí bajo la meta, ¿qué es lo que pasó? Y te empiezas a meter a los problemas. Oye, ¿por qué se están apalabrando? ¿Qué está pasando? ¿O qué hay ahí que está impidiendo que mi proceso no funcione, que me esté impactando? Y tú vas a encontrar una de cosas. ¿Sale? Bien, ¿cómo vamos? ¿Pudieron identificar gaps de desempeño? Acá problemas. Es muy importante que si ustedes ya están visibilizando los métricos y ya se dieron cuenta, ¿no? Híjole, voy bien mal aquí, ¿no? O, no, chulada de maíz prieto, ¿no? Esas dos cuestiones de alguna manera se ven reflejadas y a ustedes les está haciendo así en el corazoncito, así una sensación de crish, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, cuando empieza ese tipo de situaciones, empezamos a pensar muchas veces en lo que es lo que voy a hacer. Y voy a parafrasear un poquito a Sun Tzu, en donde dice que la primera victoria está en la mente, ¿sí? El campo de batalla es solo una confirmación. Tenemos que pensar de alguna manera, si existe un problema como tal, ¿sí? ¿Qué hechos o datos me ayudan a determinar qué acciones voy a tomar para poder resarcir el problema? De alguna manera, y hablando en términos de filosofía, ¿sí? Esto obedece a muchas cosas que pueden interpretarse de esta manera, como por ejemplo, ya identifiqué mi problema, esto es un proceso de servicio, un proceso logístico también de abastecimiento de materiales, ¿no? En el cual yo voy identificando cómo se están perfilando las órdenes de compra, cómo me le van llegando a mi inge de planeación, a mi planeador, a mi equipo de expeditadores, que van a lanzar material para todos sus procesos, ya sea tierra, mar y aire. Esto los estoy explicando porque justo cuando ustedes se empiezan a meter en su proceso, cuando empiezan ustedes a visibilizar, empiezan a sacar los problemas a flote, a raíz de los indicadores, empiezan a ocurrir este tipo de situaciones. Estas bombitas que ustedes ven aquí de color amarillo son áreas de oportunidad que se generaban a partir de la medición y la identificación y el análisis del mismo proceso como tal. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes y qué es lo que tenemos que rescatar? Si ustedes tienen la habilidad, si ustedes con sus métricos en algún momento empiezan a generar habilidad y empiezan a identificar de una manera más asertiva esos gaps, van a poder llevar su proceso de un estado A a un estado B en lo que menos ustedes imaginan. ¿Por qué? Porque está estructurado. Porque ustedes a raíz de un análisis, uno empieza a determinar, bueno, esas son sesiones de equipo de trabajo que se hacen obviamente pues, para poder identificar y mapear procesos justamente y poder sacar aquellas áreas de oportunidad que pues bueno, pues están flotando. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y partimos desde el supuesto de Toyota y con esta persona que se llama Taichi Ohno, que pues bueno, de alguna manera pues era un ingeniero industrial que empezó a caminar en las líneas de producción y determinó el actual carácter o el término que le denominamos Genba, ¿sí? Que es el lugar en donde ocurren las cosas.
Y de ahí partimos para hacer mejora continua. ¿Sí conocen a este señor? Este señor es el padre, de alguna manera, de esta filosofía, de la filosofía de Kaizen. Esto de alguna manera se contrapone, no se contrapone, pero de alguna manera sí está alineado a lo que les compartí de Sun Tzu. A final de cuentas, esto implica acciones derivadas que te van a llevar a cambiar